esa autoridad que viene de Dios. Acompáñame a orar. Padre Celestial, a tu nombre sea la honra y la gloria hoy y por toda la eternidad. Aquí está este instrumento indigno, pero por tu gracia hoy nos usarás. Y junto a mis amigos y hermanos, esos amigos VIP, esas personas muy importantes para nosotros, están conectados hoy porque queremos tener un encuentro con tu palabra. Es una serie de estudios de la Biblia. Al abrir tu palabra pedimos, Señor, tu sabiduría, que podamos entender ese mensaje y que llegue a nosotros con una metodología en la que podamos crecer, investigar, profundizar en la palabra que solo viene de ti, Señor. Pedimos por la internet, las redes, por cada situación que pueda presentarse en casa de nuestros amigos, hermanos, esas familias que están allí conectadas, para que todos tengamos una comunión, que tengamos un espacio de búsqueda espiritual, de entrega a ti. Que cualquier cosa, cualquier elemento que esté obstaculizando nuestra mente pueda quedar a un lado. Y en esta serie de estudios de la Biblia podamos, Señor, crecer, investigar más, tener un deseo profundo de ir a tu palabra y encontrar esos mensajes de esperanza, de salvación, de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Alabado sea el Señor. Bien, en esta noche yo quiero iniciar inmediatamente planteando una pregunta, y fueron esas dos preguntas que Jessica dejó allí. ¿Aún puedo confiar en la Biblia? Es una de ellas y tal vez la más importante. ¿Cómo puedo confiar en la Biblia? ¿Es acaso la Biblia un libro obsoleto? ¿Pasó de moda? ¿Qué pasa con la Biblia? Vamos a abordar un poquito esto, y para eso lo primero que quiero es que busques tu Biblia porque la estaremos usando, como lo dije hace algún momento. Segunda de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ahí en tu Biblia puedes buscar segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16. Yo quiero basar allí mi mensaje de esta noche y es importante que entendamos esto. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿por qué hablar de la Biblia usando la Biblia? Porque hay un principio que es fundamental en el estudio de la Biblia, y es que la Biblia debe ser su propio intérprete. Cuando hablamos de la Biblia, este libro del que estaremos ampliando un poco más, debemos entender que nuestra disposición de investigar la Biblia debe incluir el deseo de escudriñar, que es buscar más allá, ¿sí? Buscar más allá, profundizar en la misma Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice respecto de ella misma? Y también comparar qué es lo que los demás han dicho de ella, tanto en el mundo científico, en el mundo arqueológico y otras cosas más. Así que antes de cualquier pregunta, por ejemplo, mañana estaremos respondiendo la pregunta, ¿quién creó al diablo? Y es una pregunta que nos podría tomar 2 temas completos, pero es una pregunta que va más allá de solo saber curiosidad, no, sino de dónde se originó el mal, en qué momento, en qué circunstancia, esto cómo me afecta a mí, cuándo se terminará el mal. Es una pregunta interesante y así todas las noches estaremos avanzando. Por lo tanto, viniendo a la escritura, en 2 de Timoteo, 3:16, que estamos leyendo allí, es claro, la palabra del Señor me dice que la escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad. Es un libro que corrige, que instruye, que guía. Es una carta en el camino en la que podemos nosotros seguir. Ahora, la segunda carta de Pedro, un poquito más adelante, nosotros encontramos allí que el apóstol Pedro añade también en la segunda carta de Pedro, y voy a leer allí del capítulo 1, el versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que encontramos que de entrada nosotros entendemos que la Biblia, este libro sagrado, en las versiones que tú tengas o que podemos estudiar y vamos a hablar de ellas, es más que solo un libro, un compendio de literatura.
Por eso la Biblia se convierte en un elemento fundamental para nuestro crecimiento, para nuestra edificación. Y vamos de una vez a las primeras preguntas fundamentales. ¿Cómo la Biblia como tal fue constituida? ¿Qué sucede y en qué momento se usa la Biblia? Se traen estos 66 libros y se compilan dentro de este lugar. Vamos a estar conversando un poco de eso, pero antes quiero decirte lo siguiente. Hay dos términos que podemos aplicarle a la Biblia: infalibilidad y un término que es muy importante y es inerrancia. Infalibilidad es no hay falla en la palabra de Dios inspirada a los autores bíblicos. Quienes están aquí, lo acabamos de leer en 2 de Pedro 1:21, quienes están escribiendo aquí fueron hombres santos de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Eso hace que si Dios es infalible, su palabra sea infalible. ¿Puede haber alguna falla en la forma como se escribió? Maybe, tal vez pueda encontrar algo allí. Pero ojo, porque si la palabra de Dios es infalible, su voz no falla, tal vez tiene que ver más con la interpretación que yo le voy a dar a lo que estoy leyendo. Porque si lo interpreto textual, debo entender que hay otros elementos al ir a la Biblia, como el contexto, como el idioma original y otras cosas más. Y la segunda es la inerrancia, el hecho de que la Biblia no contiene errores. Estos elementos son importantes porque vamos a construir nuestro vocabulario. La Biblia no contiene errores, contiene aparentes contradicciones, diferentes puntos de vista de personas humanas como tú y como yo, pero inspirados por el Espíritu Santo, que escribieron mensajes, cartas, libros. Y qué bueno que podamos aprender a encontrar los libros en la Biblia y saber dónde están ubicados cada uno de ellos. Por lo tanto, al entender esto, en primer lugar, nosotros entonces vamos a mirar que la Biblia como libro, como tal, como libro, está dividido allí en, digamos que en dos grandes bloques. Tenemos el Antiguo Testamento, que son unos libros proféticos, libros históricos, libros poéticos allí. Tenemos desde la creación hasta los profetas menores. Tenemos allí Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿cierto? Que son esos libros que llamamos el Pentateuco. Y así sucesivamente tenemos otra cantidad de libros. Tú los puedes ver, allí están en tu Biblia, los puedes mirar. Hay un orden que no necesariamente es cronológico, es una organización orgánica de esta estructura, perdóname la expresión tan técnica, que llamamos un canon, una medida sobre la cual se basa la fe, sobre la cual se basa la estructura del Evangelio. Así que entender esto es importante porque el Antiguo Testamento tiene unas bases que son muy importantes para nosotros, debido a que el Antiguo Testamento, nos va a permitir establecer las bases del Nuevo Testamento. Porque realmente lo que parte en Antiguo y en Nuevo es simplemente la venida de Cristo y un periodo de silencio que llamamos intertestamentario, donde no hubo personas que escribieron, no hubo profetas que fueron enviados por Dios hasta que llegó Juan el Bautista. Así que tú puedes ampliar un poco más esto, si lo deseas, investigar un poco más de qué es el periodo intertestamentario. Así que en ese periodo de tiempo no hay mensaje, no hay mensajero, por lo tanto, en la compilación de los libros se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Pero hay otra razón, y es que el Antiguo Testamento contenía un compendio de promesas y profecías que en Jesús se iban a cumplir. Esto entonces hace que el Nuevo Testamento se convierta en ese bloque principal del Evangelio. Pero te hago una pregunta. Por el hecho de que Jesús haya venido como el Mesías, como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre, del cual hablaremos muy bien en esta serie, ¿cómo entonces eso va a anular el Antiguo Testamento, que es la base sobre la cual el mismo Jesús predicaba y los mismos apóstoles enseñaban? En otras palabras, anularemos la historia de Abraham, la creación, anularemos todos los salmos, quitaremos todo esto por el hecho de que Jesús vino.
Es una buena pregunta. Muchos pueden confundir esto y llegar a pensar que es lícito hacer este cambio y hacer esta introducción de una idea donde eliminamos un contexto que tiene que ver, que es la base de la escritura. Entonces, es importante entender esto. Tenemos divisiones, dos grandes bloques, y además en la Biblia tenemos capítulos que son esos numeritos grandes. A ver si yo encuentro una página aquí que no esté marcada. Esos numeritos grandes que vemos aquí, ¿cierto? Números grandes aquí. Y los versículos que son los numeritos donde, como ya veo al revés en la cámara, esos numeritos que vemos pequeños que dividen esos versos o versículos en los que ha sido dividida la Biblia. Es una forma de práctica organizada, estructurada para poder tener una mejor lectura de este asunto, de este contexto, de la Biblia como la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué menciono esto y por qué quiero mencionarles este asunto? Es muy importante que nosotros hablemos esto porque cuando nosotros venimos a la Biblia necesitamos conocer cómo se divide, cómo se organiza, y todos estos elementos nos van a permitir a nosotros comprender un poco más en la palabra del Señor, comprender un poco más cómo se organiza la Biblia y leerla un poco mejor. Ahora, quiero agradecerles a todos por esos mensajes que están escribiendo, dejando sus preguntas, sus inquietudes. Si hay algún versículo, algo que repetir, allí tenemos personas que están muy atentos a responder sus dudas y sus inquietudes. Y si acabas de llegar a este estudio, bienvenido. Esperemos que estés allí tomando nota. Ahora, quiero mencionar una cosa más de la constitución de este libro que llamamos Biblia. Porque la pregunta sería, ¿no hay acaso otros libros aparte, otros escritos que pudieran ser considerados como parte de la Biblia y no están allí? Probablemente sí. De paso, quiero decirte, y quiero ser muy sincero, tú lo vas a encontrar. Vas a encontrar que hay otros libros que en tu Biblia no aparecen. Libros que deben cumplir con un criterio, y fue el criterio por el cual se establece este canon bíblico, lo que llamamos la canonicidad, la capacidad, la base, la medida sobre la cual se va a analizar cada uno de los escritos, sea de un profeta o sea de un apóstol, para ser incluidos dentro de este libro. El primero de esos criterios es que este libro debe ser de origen apostólico. Es una enseñanza que debe estar allí en la primera generación de los apóstoles o de sus compañeros cercanos. Y esto implica no solo de origen apostólico, sino de origen mosaico, no hablando de las leyes mosaicas como tal, sino levítico, en ese proceso de lo que nosotros llamamos esos 5 primeros libros de la Biblia, ¿cierto? Les mencioné hace un momento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros, lo que llamamos el Pentateuco, son bases, son fundamentales, porque es el primer escritor de la Biblia, el primer escritor que Dios llama a presentar un mensaje escrito. Y su primer libro no es ninguno de esos 5, es el libro de Job, ¿sí? Y es interesante, esto podríamos discutirlo en otro momento. Te animo a investigar más acerca de esto. Así que ese origen apostólico, canónico, de la base que es sólida y es las leyes de Dios, en ese primer origen, los libros del origen, ese Pentateuco, y además el uso de los libros en la forma apostólica, en la práctica de la iglesia en su tiempo temprano. Ahora, hay una aceptación universal, y es que este libro tiene una revisión práctica litúrgica dentro de la iglesia en el tiempo cuando la iglesia es constituida y cuando este canon fue establecido. Pero lo más importante es la base teológica que conecta los diferentes libros. En otras palabras, aunque aquí hay 66 libros escritos por aproximadamente 40 autores en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes y en un periodo de tiempo de más de 1500 años, todos están conectados con una unidad perfecta. Y esa unidad perfecta la hace el Espíritu Santo, quien revela la verdad, quien revela el mensaje. Por lo tanto, la Biblia no es solo un libro cualquiera.
y las bases sobre las cuales se hace ese canon tiene que ser un mensaje consistente. Así que se tomaron esos libros originales, bueno, originales no, iniciales, las bases que estamos hablando, el uso litúrgico y práctico desde la tierra, desde el pueblo de Israel en el desierto, esos libros escritos por Moisés, esas leyes de Dios, y se tomaron las bases de ellas. Y si el mismo Dios que le habló a Moisés le habló a fulano, a sutano, Daniel Borja escribiría un libro, pero su libro no tiene las bases. Hoy en día sería un comentario de la Biblia. Pero una cosa muy diferente es que Dios me hable y si mi luz, entre comillas, mi verdad, la que Dios me está mostrando, va en contra de los principios de esa unidad perfecta de la Biblia, no puede ser incluido en ese canon bíblico. Perdón el ejemplo tan humano, pero quiero que nos aproximemos a ello. Así que es importante entender eso. Ahora, quiero lanzar una pregunta y con esta pregunta vamos a ir respondiendo bíblicamente. Jesús, ¿fue un personaje histórico real? Fue un personaje histórico. Tenemos toda la evidencia científica, arqueológica, histórica de que Jesús fue un personaje real. Y discutiremos más adelante si es el Hijo de Dios, si es Dios, y amén que es Dios, pero ese no es el punto. ¿Qué dijo Jesús sobre las Escrituras? ¿Qué dijo Jesús sobre la Biblia? ¿Cómo legitima Jesús la Escritura? ¿Qué hace Jesús con la Escritura? Mira, primero quiero que vayas conmigo a Mateo, rápidamente. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y comenzamos a hablar en confianza de esta terminología bíblica, que lo vamos a hacer en varios momentos. Y ahí en el capítulo 4 de Mateo está registrada la tentación de Jesús. Jesús está teniendo un momento de intimidad con su padre y en el capítulo 4 el tentador se le acerca, el versículo 3 dice, el tentador se le acerca y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué respondió Jesús? Versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, él vuelve a tentarlo, versículo 5, otra vez lo tienta y en el versículo 6, la tentación ahora toma un escrito de la Biblia, que Satanás usa en este momento, un escrito de la Biblia. Y ojo que esta es una estrategia muy peligrosa del enemigo, que tiene la maña, la manía de usar la Biblia para tratar de engañarnos, para tratar de presentarnos falsedades. Y Jesús está siendo atacado por la misma escritura. Así que le dice Satanás, mira, la Biblia dice, la escritura dice que si tú te tiras de aquí, el Señor mandará a sus ángeles. Y el Señor le responde, versículo 7, escrito está también. O sea, el tema es que Jesús usa la escritura como la base de esa guerra espiritual diaria constantemente, al punto de que el Señor añade, versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Ahí tenemos una respuesta contundente. Así que legitima Jesús el uso de la escritura, por supuesto. Ahora, en Juan capítulo 17, ven conmigo a Juan, el capítulo 17. ¿Qué dice Jesús sobre la escritura? Juan capítulo 17, el versículo 17. Sabes que ese texto me encanta porque es muy importante. Juan 17, 17. Dice el Señor Jesús en una oración magistral, la oración por los discípulos desde el 1, pero lee el 17 conmigo. Dice, santifícalo, está hablándole al Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que cuando yo vengo a la escritura, a la Biblia, yo me estoy acercando a la verdad de Dios. No es solamente el hecho de tener un encuentro con un libro que tiene contenido literario, sino que en la Biblia encuentro la verdad, correcto, encuentro la verdad, ahí está la verdad, porque Dios, su palabra es verdad, correcto. Así que ese ejercicio de encontrar la verdad en la palabra de Dios y su palabra es verdad, me ayuda a entender un poco más lo que significa la Biblia para Jesús. Así lo presenta Jesús, legitimando esta palabra, citando las escrituras frente al tentador, compartiendo las escrituras con sus discípulos, compartiendo las escrituras con los fariseos, los saduceos y hoy en día compartiéndola contigo también, porque sigue haciéndolo en este tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros
podemos saber que esos escritores, esos profetas, esas personas realmente eran confiables? Bueno, yo podría mencionarte varios casos. Por ejemplo, hablemos un poco de lo que está registrado allí en Daniel. Daniel es un libro interesante. Ven conmigo allí en la Biblia, en un libro del Antiguo Testamento. Y tú puedes ver allí capítulo 2 de Daniel. No lo vamos a leer, pero lo puedes subrayar allí. De paso, queremos tener una serie profética extraordinaria en el mes de agosto. Ves preparándote porque es un tema muy amplio. Y esta serie va a tener un tema, una temática donde vamos a hablar de Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 9. Pero Daniel capítulo 2 presenta un sueño de Nabucodonosor. Daniel es un profeta, de paso, de hecho. Y la profecía de Daniel presenta 4 imperios, 4 reinos poderosos. Y allí nosotros podemos ver cómo esos 4 reinos son presentados antes de que estos surjan y la profecía se cumple exactamente como se presenta en la Biblia. Estoy hablando de Babilonia, estoy hablando de Medo Persia, de Grecia y de Roma. Y no solo eso, si tú lees el capítulo 7, el capítulo 9 y lees el Apocalipsis, no se queda en Roma. Habla de la división de Europa, la Biblia, en la profecía, y habla además del surgimiento de un grupo de personas interesantes en la historia, como son un anticristo, un cuerno pequeño que impone una adoración falsa, que impone una marca que llamamos la marca de la bestia. Y hablaremos un poco más adelante de esto en estos días. Pero ¿sabes qué? Cuando veo esa profecía y veo el cumplimiento de esa profecía, el cumplimiento fue exacto. Así que la profecía comprueba la autenticidad de la Biblia. Lo que los profetas dijeron, hicieron, y su cumplimiento exacto determina que la Biblia es auténtica. Es auténtica. Ahora, mira, Isaías 45, 1 al 3, solo por echar una miradita a una profecía más allí. Isaías 45, 1 al 3. Allí la palabra del Señor me dice, me recuerda, en esta profecía que Ciro, que es un rey, un conquistador, ¿sí? Ciro tomaría la ciudad de Babilonia y conquistaría Babilonia. Ciro persa, un persa de hecho, y preciso estamos hablando de un imperio que iba a suceder, que iba a seguir después de Babilonia. Y la Biblia dice claramente, el Señor mucho tiempo antes presentó esta profecía. Isaías, el profeta de Dios, presentó la profecía de que Ciro conquistaría Babilonia y así se cumplió. Ahora, si quieres ampliar otras, déjame compartirte algunas y tú las puedes ampliar en casa. Mira, por ejemplo, allí en Isaías 13, 19 al 20 o en Jeremías 51, 37, el Señor dice que después de la destrucción de Babilonia, Babilonia nunca más sería reconstruida como imperio. ¿Lo ha sido? Claro que no. Nunca sería habitada, dice la Biblia, y así lo fue. Ahora, también la profecía decía en Ezequiel capítulo 29, versículo 14 al 15, o Ezequiel capítulo 30, versículo 12 al 13, que Egipto no sería edificado como un imperio. Y así lo es, así lo es. Esa dinastía de faraones terminó. Y bueno, podríamos hablar un poco más de eso, pero ahí te dejo los versículos, profundiza más en esta profecía. Ahora, hablemos de unas que son un poco más cercanas. Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26, estudiaremos en estos días de ello. Dice que calamidades, pestes, hambres, terremotos estarían rodeando la tierra previo al momento en el tiempo del fin. Además, añade la Biblia que, allá en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, que en el tiempo del fin, en este tiempo, también habría una manifestación que es interesante. Yo quiero que lo mires conmigo allí, 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Allí encontramos cómo la manifestación, estoy en otro libro. En ese tiempo dice versículo 1, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y déjame saber si esto se está cumpliendo o no en este tiempo. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, ¿sí? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, o sea, sin dominio propio, crueles,
enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán una apariencia de amor y de bien, pero lo negarán con su vida, negarán la eficacia de ella. Evita a ellos, dice la Escritura. Así que yo puedo ver varias profecías de diferente índole y al revisar estas profecías podríamos decir claramente que la Biblia es correcta. Sin embargo, hay unas cosas, unos datos curiosos, ¿sabes? Y es que la Biblia, mucho antes que los científicos descubrieran algunos elementos, ya Dios los había dicho a través de sus profetas. Algunas curiosidades. Por ejemplo, mira conmigo algunos versículos interesantes. Job, el capítulo 26. Job, el capítulo 26. Job está allí después de, antes del libro de los Salmos. Es un libro histórico, más poético en su forma de escritura como tal, pero presenta una historia interesante allí. Y en el capítulo 26, el versículo 7, la Biblia presenta algo extraordinario, extraordinario. Dice la Biblia que la tierra cuelga sobre la nada, sobre el vacío. La tierra está colgando sobre el vacío. Del libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, ya en sus primeros momentos, estamos hablando de que si la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años, en el inicio del escrito de la Biblia, nosotros encontramos ya que el Señor había dicho que la tierra está colgando sobre el vacío. ¿Cuánto pasó para que los científicos, muchos de ellos hasta fueron masacrados por esa supuestamente herejía de que la tierra estaba colgando en el universo, pudieran descubrirlo? Una cosa más, por ejemplo, Isaías 40. El Señor menciona allí en Isaías 40 que la tierra tiene una característica que, bueno, algunos hoy decimos, pero qué cosa tan sencilla. Sin embargo, fue una lucha que duró muchos años, que muchas personas se golpearon, se mataron unas a otras por esta verdad que está escrita en la Biblia. Isaías 40, el versículo 22. ¿Qué dice Isaías 40, 22? Él, hablando del Señor, está sentado sobre la tierra plana, sobre la tortuga que sostiene a la tierra en sus hombros. No, dice, está sentado sobre el círculo de la tierra. Así que, wow, Dios ya había mostrado a través de Isaías, mucho tiempo antes que los científicos se mataran la cabeza, hablando de la rotación de la tierra, hablando del círculo de la tierra, hablando de que la tierra cuelga en el vacío, en el universo. Ya Dios lo había revelado porque es Dios, es su palabra. La Biblia lo había dicho antes que la ciencia lo descubriera, o por lo menos lo comprobara, porque la Biblia ya lo decía. Ahora, si añadimos una cosa más, y esta es de las cosas más curiosas, también ahí en Job, ya tú sabes dónde está Job, está ahí antecito del libro de Salmos, el capítulo 28, Dios está hablando allí con Job, y es interesante lo que dice el capítulo 28, el versículo 25. Dice que el viento, el aire, tiene un peso. El aire tiene un peso. Y esto para los físicos, matemáticos que están allí, los físicos, las personas o hay un estudiante tal vez que está aquí conmigo. Mira, la Biblia, cientos de años antes que el mundo se descabezara, peleando porque si el aire pesaba o no, ya la palabra de Dios lo decía, porque es la revelación de Dios. Y lo encontramos claramente allí. Y Job 28 así lo afirma. Ahora, hay más cosas. Podríamos hablar de muchos otros descubrimientos. Sin embargo, hay cosas interesantes. Mira, la Biblia presenta principios de salud actualizados para nosotros y al mismo tiempo nos dice cómo hacer algunas cosas mejor que lo que otros han hecho en el pasado. Por ejemplo, 1 Corintios 10, 18. ¿Qué dice? Me invita a no fornicar, participar de la fornicación que denota todo ese tipo de conductas inmorales, me lleva a la enfermedad, me lleva a la destrucción. O por ejemplo, Proverbios 23, versículos 29 al 32. Y es interesante porque son principios que hoy en día la ciencia médica está usando y muchos están luchando para imponer, para
digamos, mejorar el concepto acerca de estos asuntos que ya la Biblia había presentado. El capítulo 23, los versículos 29 en adelante, dice: ¿para quién serán los ayes, la queja, el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las heridas sin razón? ¿Para quién los ojos enrojecidos? Para los que no dejan al vino, para los que van probando mixturas, cervezas, ¿sí? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en su copa, se entra suavemente, pero al fin muerde como una serpiente, dice el versículo 32, y causa dolor como una espiga. Así que el consejo más viejo está en la Biblia. Las bebidas alcohólicas destruyen tu mente, las bebidas alcohólicas te hacen sonrojar, las bebidas alcohólicas te vuelven loco y tomas decisiones equivocadas. La Biblia lo dijo. Muchos años antes que la ciencia comenzara a discutir este tema, a marcar las bebidas alcohólicas o el tabaco para decir que daña el hígado, destruye los riñones, mucho antes el Señor ya lo había dicho. Así que la palabra de Dios tiene evidencias poderosas. Ahora, la Biblia fue escrita en 3 continentes. Ahí tenemos continente africano, asiático y europeo. Y estos 3 continentes, es impresionante cómo de tantos lugares vinieron personas, escritores que aportaron a este libro poderoso que es la Biblia. ¿Sabes? No hay nuevos conceptos en la Biblia. Todos están entrelazados. A veces uno mira un versículo y otro y puede ver una aparente contradicción. Y seguro algunos están escribiendo, hay preguntas, hay inquietudes allí. Y cada uno de esos elementos que nosotros estamos presentando, que son importantes, podemos profundizarlos en la medida que avanzamos. Yo sé que hay personas que me están tomando nota. Yo leo aquí sus comentarios. Algunos no alcanzan a leer todos los textos. Yo las voy a mencionar, por supuesto. Les puedo pasar un compendio de versículos para que puedan seguir estudiando. ¿Sí? Sin embargo, quiero que miremos algo sorprendente de la Biblia. Y esta tal vez para mí es la evidencia más completa de que la Biblia es la palabra de Dios. Y quiero tomarme un tiempito más aquí. Estoy hablando de la profecía más importante de la Biblia. Bueno, hay muchas profecías. De paso, puede que alguien no esté de acuerdo conmigo, con lo que estoy diciendo, que esta es la profecía más importante, pero para mí lo es. La razón es porque esta profecía es lo que nosotros llamamos la profecía mesiánica, ¿Sabías tú que en el Antiguo Testamento, hablando del Antiguo Testamento, hay más de 125 versículos o profecías acerca del Mesías? En el Génesis está la primera. La venida del Mesías, la venida de Jesús, no solo su venida, sino la descripción de cada etapa de la vida de Jesús están registradas en la Biblia. Y de todas esas 125, yo solo quiero mencionar 12 y no las vamos a leer todas, pero te voy a dar los versículos. Así que toma lápiz, apunta y subraya en tu Biblia. Primera de las 12 que quiero mencionarte en esta hora. Si vienes a la Biblia conmigo, en el libro de Miqueas, allí en el capítulo 5, el versículo 2. Miqueas, el capítulo 5, el versículo 2. La palabra del Señor me dice: pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor de Israel, el que sus orígenes se remontan a los tiempos en los días de la eternidad. ¿Dónde iba a nacer el Mesías? Hoy en día decimos Jesús, pero ¿dónde iba a nacer el Mesías? En Belén. Ahora, Mateo el capítulo 2, versículo 1, ¿qué es lo que me dice? Precisamente eso, hablando de la genealogía del nacimiento de Jesús. Allí tú puedes leer todo el capítulo 2, pero especialmente allí el versículo 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, y ahí sigue la historia. Así que tenemos claridad de que este primer tópico de la profecía de Jesús, se profetizó su nacimiento en Belén y nació en Belén, cumplimiento exacto de una profecía mesiánica. Segunda que quiero mencionar,
Isaías 7:14. Isaías 7:14, ahí lo puedes ver en pantalla o lo puedes leer en tu casa. Bueno, lo voy a buscar aquí rápidamente, pero me recuerda de quién iban a ser Jesús. Y la Biblia dice que Jesús, el Mesías nacería de una virgen, de una virgen. De hecho, añade y dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa el Salvador, ¿cierto? El Dios con nosotros, ¿sí? Así que cuando nosotros encontramos eso y vamos a Mateo, el capítulo 1, y vemos toda la historia del nacimiento de Jesús, ¿nació Jesús de una virgen? Yo creo que eso no es una pregunta difícil, pero les pregunto, ¿se cumplió esa profecía? ¿Se cumplió esa profecía? Claro que sí. Por supuesto que se cumplió esa profecía. Nació Jesús de una virgen. Ahora, número 3. Jesús nacería del linaje de David. Jeremías, mira que estamos haciendo un recorrido por toda la profecía y vamos a leer allí, por todos los profetas, perdón, todos los libros. ¿De qué grupo de libros? ¿Nuevo o Antiguo Testamento? Del Antiguo Testamento, porque es la base de la experiencia que están viviendo los hijos de Dios ahora. Acabo de leer Isaías, el capítulo 7, el versículo 14, la profecía mesiánica del nacimiento de Jesús de una virgen, respondiendo a la pregunta del chat. Ahora, Jeremías capítulo 23, el versículo 5, habla de quién, de la descendencia de qué rey, de qué familia nacería ese Mesías. Y el versículo dice que, estoy leyendo Jeremías 23, 5, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Así que iba a nacer como un representante simbólico y descendiente del rey David. El Mesías, esta profecía mesiánica que traería justicia a la tierra, se cumplió cuando nosotros vemos la Biblia, Apocalipsis 22, 16, así nos los recuerda, del linaje de Cristo. Y también podríamos leer otras evidencias del linaje de Cristo. Podemos ver cómo, por ejemplo, allí en la Biblia, en la palabra de Dios, en Mateo, en esa genealogía, está muy claro. Sin embargo, mira lo que dice. Yo, Jesús, estoy leyendo de Apocalipsis 22, 16, el último libro de la Biblia. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje ¿de quién? De David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que esto es importante, familia. Necesitamos entender, comprender, aceptar, asimilar el hecho de que la profecía mesiánica de que Jesús vendría del linaje de David se cumplió. Ahora, quiero mencionar más y tengo muchas que mencionar, pero las voy a dejar así para que tú las puedas estudiar. La Biblia había profetizado en Jeremías que Herodes trataría de matar al Mesías. La Biblia había profetizado en Salmos que el Mesías sería traicionado por un amigo. La Biblia profetizó en Zacarías que sería vendido por 30 monedas de plata, 30 piezas de plata. La Biblia profetizó en Zacarías 12:10 que el Mesías sería crucificado. La Biblia profetizó ahí en Salmos 22:18 que se echaría suerte sobre los vestidos del Mesías cuando estuviera en el proceso de la crucifixión. La Biblia también profetizó en Salmos 34:20 allí que se echarían que no se quebrarían sus huesos al momento de su muerte. La Biblia profetizó allí en Isaías 53:9 que sería enterrado en la tumba de un hombre rico. La Biblia profetizó allí en Daniel 9:26 la fecha, el año exacto de la muerte del Mesías. Y esa es la profecía más poderosa de la que hablaremos más adelante. Pero lo más interesante, Oseas, el capítulo 6, el versículo 2, que es otra de las profecías, la número 12 que quiero simplemente mencionarte, la Biblia profetizó allí en Oseas capítulo 6, versículo 2, después de 2 días nos hará revivir, al tercer día levantará y viviremos delante de él. Así que esta profecía estaba dirigida al pueblo para recordar que el Mesías iba a morir
pero al tercer día iba a resucitar. ¿Se cumplieron esas profecías mesiánicas? ¿Se cumplieron esas predicciones de estos profetas? Claro que sí, y podríamos mencionar muchas otras predicciones más. La Biblia es la palabra de Dios y nosotros podemos confiar en ella profundamente. Entrar a la Biblia en ese mundo de información que viene de Dios. Pero sabes, más que decirte hoy en este estudio en el que estamos compartiendo un poco más de la Biblia, de este libro maravilloso, más que decirte hoy que este libro es un libro maravilloso, yo quiero decirte que el Dios de la Biblia, que el que está aquí, que el que guía nuestro proceso, nuestro caminar, no está muerto, está vivo, es un Dios vivo, es el dueño del universo, es el creador de tu vida, es aquel que nos ha levantado, que nos ha restaurado, es aquel que tiene un propósito para tu vida. La Biblia me recuerda de dónde vengo, yo no vengo del mono. La Biblia me recuerda claramente que yo tengo propósito en esta vida. La Biblia me recuerda claramente hacia dónde voy y por qué estoy aquí. Como diría Romanos 8:29, aún en los problemas difíciles de mi vida, yo debo saber que Dios quiere restaurarme, guiarme, y aún las cosas difíciles, todo lo que sucede me ayuda bien. Dios me guía, me orienta, pero sobre todo la Biblia me dice qué va a pasar en el futuro y qué espera Dios de mi vida. Y sabes, para entender esto, nosotros no tenemos que adivinar el futuro. Yo no necesito comenzar a sortear en la vida para saber qué va a pasar con este mundo. La palabra de Dios, la Biblia inspirada por Dios, me dice lo que ha de suceder en el futuro. Y la pregunta es, ¿cuándo terminará la peste del coronavirus? ¿Cómo la marca de la bestia será impuesta sobre las personas? ¿Qué dice la Biblia acerca del anticristo? ¿Qué dice la Biblia acerca del estado de los muertos? Cuando una persona muere, ¿a dónde se va? ¿Se queda en el aire? ¿Viene en la noche y me agarra las piernas y me jala en el cuarto? Mi abuelita que murió me mira desde el cielo llorando, queriendo tocarme, pero en esa angustia de no poder hacerlo. ¿Qué es lo que sucede realmente con las personas? O tal vez preguntas un poco más complejas, como por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? O si vamos un poco más allá y nos preguntamos otras cosas, ¿cómo enfrentar la pérdida de un ser querido? Todas estas preguntas tienen su sustento y su respuesta en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Ni siquiera contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y sabes, yo quiero en esta noche decirte, mira, esta noche vamos a estudiar la Biblia muy profundamente y vamos a leer muchos versículos. Así que yo podría usar mis palabras, podría usar mis argumentos, podría mostrarte fotos, imágenes, decirte todos los argumentos, ¿cómo se llama? Los manuscritos que fueron encontrados originales para que tú creas en la Biblia. Yo quiero decirte algo, la evidencia más grande de la Biblia, la palabra de Dios, la evidencia más poderosa que nosotros tenemos de que la palabra de Dios, este libro sagrado, este libro que es su palabra, es más poderosa, es grande para nosotros, es que aquí en la Biblia está registrado el pensamiento de Dios, está registrado el deseo de Dios para mí. Y yo quiero en esta noche hacer un llamado a tu corazón. Y para eso quiero que me acompañes. Vamos a leerlo muy pausado, a diferencia de todas estas evidencias que hemos compartido. Porque yo creo que la evidencia más fehaciente, más fuerte de que la Biblia es la palabra de Dios, soy yo. Lo que Dios ha hecho en mi vida a través de la Biblia. Y por eso tal vez estoy hablando a alguien, mientras converso puedes buscar Isaías 55, alguien que no ha vivido bien su vida, ha destruido, ha tirado por el piso la evidencia de la Biblia con su estilo de vida. Triste eso, pero quiero decirte, no es así siempre. La palabra de Dios, la evidencia más poderosa de que la palabra de Dios es su palabra,
es precisamente el poder de la misma. Es precisamente la transformación que Dios puede hacer en mi vida. Dios puede tomar a un drogadicto y levantarlo por su palabra. Dios puede tomar a un hogar roto y restablecerlo por su palabra. Dios puede tomar a un hombre mujeriego y transformarlo por su palabra. Dios puede tomar a una persona sin esperanza que pensaba quitarse la vida, suicidarse, y con la palabra levantarlo, restaurarlo, restablecerlo. Su palabra es poderosa, tan poderosa como el mismo toque. Jesús no solamente tocaba para hacer el milagro, sino que su palabra fue poderosa como para crear el cielo y la tierra solo por su voz, solo por su palabra. Y lo increíble es que Juan, el capítulo 1, me dice que su palabra se hizo carne y su palabra es esa transcripción del carácter de Dios en Jesucristo. Isaías 55, en una declaración magistral de la palabra de Dios, dice, versículo 3, inclinen su oído, vengan a mí, escuchen para que vivan. Haré con ustedes un pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Está hablando de Jesús en esta profecía. Ahora el versículo 6 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro que será amplio en perdonar. Es un llamado interesante porque es un llamado de razonamiento conmigo como ser humano. Es un llamado de la palabra de Dios, del mismo Dios a mí, y me dice, ven, conversemos, escucha lo que tengo para decirte. Deja el camino del mal, acércate a mí, yo quiero tomarte, yo quiero restaurarte, yo quiero hacerte una nueva criatura. Yo quiero restaurar tu matrimonio. Ahora mira, tú dirías, pero ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Versículo 8, porque así como los cielos son altos, bueno, estoy parafraseando, voy a leerlo puntual, el textual como tú lo tienes allí, Isaías 55:8. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como los de ustedes, o los de ustedes como los míos, dice el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más altos que sus caminos y que sus pensamientos. ¡Wow! El deseo de Dios para mi vida es hermoso, es grandioso y yo no lo puedo ver porque estoy pensando que Dios piensa como yo. Pero necesito entender, comprender y conocer que Él tiene un deseo, un propósito grande para mí. ¿Y sabes qué más me dice? Me dice, si tú vienes a mi palabra, versículo 11, versículo 10, si tú vienes a mi palabra, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla y la siembra y pan para el que come, así será mi palabra. O sea, mi palabra es el refrigerio que llena el corazón vacío del que no tiene propósito. Mi palabra, dice el Señor, la palabra de Dios, dice el Espíritu Santo, para cada uno de los que está allí en esta hora, dice el Señor, mi palabra, te dice Dios en esta hora, te dice mi palabra Jessica, mi palabra Alfredo, mi palabra Daniela, mi palabra Elia, mi palabra Eliana, Erika, mi palabra Fabio, mi palabra Gustavo, mi palabra Iván, Jacibe, mi palabra John, mi palabra José, Kelly, mi palabra Lilisbeth, no volverá vacía. Mi palabra va a ir a tu casa
y va a ser un milagro. El solo hecho de abrir la palabra, el solo hecho de que tú hoy has tomado tiempo para estudiar la palabra conmigo, no es conmigo, es con el Espíritu Santo de Dios. El tiempo que tú estás tomando para estudiar la palabra de Dios en tu casa, en la mañana, en la noche, al mediodía, esos versículos que puedes tomar y escribirlos allí en la nevera y ponerlos ahí en un memito, o aprenderlos, repetírselos a tus hijos, contarles las historias de la Biblia. Esa palabra de Dios no vuelve vacía, trae fruto de Dios, resultado, dice la Biblia allí. Versículo 11, así será mi palabra, Isaías 55:11, que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Alabado sea el Señor. Y yo quiero preguntar en esta noche, ¿hay algún amigo aquí conectado conmigo en esta noche que quiere ser transformado por la palabra? ¿Quieres tú decirle, Señor, acepto tu palabra, acepto estudiar la Biblia, acepto recibir estudios de la Biblia, acepto profundizar en una experiencia personal con Dios a través de la palabra? Escríbelo allí si así es tu decisión. Dile, Señor, acepto, Señor, acepto. Dile, Señor, yo quiero tener hoy un pacto contigo, un compromiso contigo. Y permíteme decir algo, esto puede que no le guste a muchos lo que voy a decir, pero debo ser muy sincero y déjenme decirles, eso será así todas las noches. Mira, la Biblia no es un libro para que tú te conviertas en un reflector de los pensamientos de los demás, ni del pastor Borja, ni de fulano, ni del teólogo, ni de tu pastor. La Biblia es un libro, como es la palabra de Dios, es un libro para estudiarlo de tal manera que de manera independiente yo pueda conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, no para la vida de otros. Cada uno vive su vida. Así que hoy, cuando tú haces ese pacto con Dios y le dices, Señor, yo acepto tu palabra, también le estás diciendo, Señor, yo quiero que esta palabra que tú tienes para mí, estos 66 libros, Señor, tal vez yo no los pueda leer todos, Señor, tal vez yo no los conozco todos, pero hoy te digo, Señor, transfórmame a través de tu palabra. ¿Quieres decirle eso al Señor en esta hora? Me gustaría hacer una oración especial por ti. Padre bendito, Dios eterno, en este momento quiero darte gracias por tu palabra maravillosa. Quiero darte gracias por cada amigo, cada hermano que ha venido en esta serie de estudios bíblicos en línea, desde casa y en casa, para decirte, Señor, gracias. Gracias porque hemos participado de este estudio de la noche. Tenemos mucho que aprender y, Señor, tenemos desafíos grandes estos 15 días. Y esta noche hemos comenzado este viaje hermoso, maravilloso, por tu palabra. Y hay muchos amigos y hermanos que hoy están conectados allí. Yo quiero orar por ellos. Tú los conoces por nombre propio. Tú sabes quiénes son, Señor. Tú conoces a Adriana, tú conoces a Dani, tú conoces a Eder, tú conoces, Señor, allí a Gustavo, tú conoces, Señor, allí a Navy, tú conoces a Rocío, tú conoces a Samit, a Sandra, tú conoces, Señor, a Ferney, tú conoces a Miladis, tú conoces, Señor, a cada uno de los amigos que está allí, conoces a todas esas personas que están conectados, participando, tanto en el Zoom como en el YouTube, en el Facebook. Hoy, Señor, tú has visto ese pacto que nuestros hermanos estamos haciendo contigo. Esas personas que han dicho delante del Señor, delante tuyo, Dios, acepto, sigue transformando mi vida. Acepto que tu palabra, Señor, me transforme. Tú ves allí esas palabras de cada uno de nuestros amigos, Esmeralda, las palabras de Lisbeth, las palabras, Señor, allí de Teresa, las palabras de Blanca. Cada uno de los que hoy estamos diciendo, acepto que tu palabra me transforme, Señor. Y por eso hoy oramos por esas familias, por esos individuos, por esos hijos, por esos jóvenes que hoy decimos, Señor, levanto tu palabra y hago de ella mi guía absoluta y única, y que esa sea nuestra decisión hoy y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén